Isagi humilló a reyes y a emperadores, y si Hugo cae, será una víctima más del Apex Predator de Blue Lock, porque ahora mismo los 11 New Gen no son más que escalones hacia su único rival digno, Noel Noah. Si quieres entender por qué, quédate hasta el final y entremos en flow. ¿Qué tal, oísta? Isagi está destinado a convertirse en el mayor depredador de Blue Lock, y todo gracias a una nueva mentalidad, una que no busca ser el número uno, sino superar a todo aquel que lo sea, porque para Isagi, la cima no es una meta, es algo que debe ser destruido una y otra vez, y esta destrucción continua nos lleva a evoluciones constantes que nunca se detienen. Esto permite que Isagi supere sus límites para alcanzar su mejor actuación. Sin darse cuenta, está más cerca de alcanzar el modo Dios del cual Ego le habló, donde podrá dar su mejor actuación sin limitaciones, siendo esto lo que lo llevará a ser el Apex Predator, o dicho de otra forma, el depredador superior, aquel que está en la cima de la cadena alimenticia, alimentándose de otros mientras que nadie es capaz de cazarlo a él, siendo esto la misma definición de la mentalidad de Isagi. No solo quiere ser un depredador, o sea, el número uno, quiere estar un nivel arriba. Pero esto tiene un problema. Yoichi admite que solo puede alcanzar su máximo potencial cuando enfrenta a jugadores que son los número uno. Pero ¿qué pasa cuando no hay una diferencia considerable en habilidad con el rival? Cuando al contrario ni siquiera se considera el número uno, o cuando simplemente no existe alguien en el campo capaz de competir con Isagi. Esto lo limita y evita que libere todo su potencial, al no tener algo que lo haga evolucionar, o eso parece, porque su nueva mentalidad no solo evoluciona constantemente, es egoísta y retorcida. El concepto de Yoichi sobre el número uno es alguien a quien él debe superar en algún aspecto, o que representa algún obstáculo para él, porque ahora se enfrenta contra jugadores del top 5 de Blue Lock y contra los 11 mejores jugadores de esta generación, pero en el pasado, jugadores como Kira y Nico eran los que Isagi consideró el número uno. En el caso de Kira es obvio porque perdió contra él antes de Blue Lock y era el mejor jugador conocido en la primera prueba, pero en el caso de Nico, el cual era inferior a Isagi físicamente en ese momento, era superior a Yoichi en términos estratégicos, porque Iki tenía a todos bailando en la palma de su mano. Por eso Isagi pudo dar su mejor actuación, porque debía superar la mente del rival, y cuando vio a su presa de rodillas y llorando, Isagi alcanza una sensación de placer inimaginable, algo que solo pueden experimentar aquellos que buscan ganar con todo su ser. Pero luego tenemos presas que son todo lo contrario a las antes mencionadas, jugadores extremadamente fuertes y superiores en varios sentidos a Isagi, aquellos que nadie esperaba que pudiera superar. Por ejemplo, Barou, el rey egoísta, pero Isagi lo puso de rodillas. Aquí su obsesión por destruir a los número uno salió a flote, porque a pesar de que estaban perdiendo el partido, solo se enfocó en declarar que un ego como el de Barou, que no podía oponerse al suyo o el de Nagi, jamás podría ser el mejor delantero del mundo, y ni hablar de Kaiser, el primer New Gen que Isagi derrotó en más de una ocasión, demostrando que Yoichi estaba a un nivel muy superior al cual muchos lo tenían establecido. Isagi superó a nivel estratégico al emperador de Bastard. Aquí Isagi buscaba superarlo como sea, la meta era como delantero, pero lo hizo al crear mejores escenarios que el rival, siendo el primer paso a superarlo futbolísticamente, como se hizo al final de la liga neoegoísta. Pero en este caso, y el de Barou, el rival era físicamente superior. Sin embargo, su nueva y actual presa, el New Gen francés Hugo, lo supera a nivel de ego, al tener un objetivo más egoísta que Isagi, ganar la Copa del Mundo 4 veces. Esto más la constante presión psicológica de Hugo hacia Yoichi, a pesar de que en el campo está el New Gen más fuerte hasta ahora, hace que para Isagi lo que no sea la presa inmediata, sino Hugo. Pero si no hay nadie que pueda entrar en la categoría de número uno para Isagi, su evolución se detiene, y tiene mucho sentido que no en todos los partidos exista alguien que pueda hacerle frente en algún apartado. Pero incluso si es así, la mente de Isagi es tan retorcida que encontró la solución a esto, y su forma de arreglar este fallo en su mentalidad es lo que revela que solo Noel Noah es digno de competir por el título del Apex Predator de Blue Lock. Pero a Noel Noah lo vemos al final del video. Por ahora, para comprender qué sucede si Isagi no tiene una presa en el campo a quien superar y destruir, debemos irnos al partido de Japón contra Nigeria, donde seamos claros, el nivel era bueno, pero nada que pudiera compararse a los titulares de Blue Lock. El top 3 de Nigeria, conformado por Onasi, Kuso y Obabona, estaría en el top 15 de la selección de Japón. Por eso el protagonismo de Isagi no es tan claro.
Mostró un rendimiento muy bueno, pero nada comparable a lo visto contra Barrow y Kaiser. Pero la solución era simple: si no hay un número uno, simplemente debe crearlo. Contra Nigeria, presionó al rival, los cuestionó y orientó de tal forma que pudieran obtener un ego. Y una vez dentro de los rivales aparece alguien capaz de hacerle frente, Isagi egoístamente rompe las reglas establecidas y apunta a buscar una anotación, pero no de cualquier forma, devorando al rival al robar y adaptar el nuevo remate que el contrario acaba de desarrollar, apropiándose no solo de la victoria, sino de todo lo que, en este caso, Onashi había conseguido. Pero incluso si no existe un número uno en el equipo rival y no existe forma de crearlo en ese momento, Yoichi puede encontrar esto en su mismo equipo. De hecho, contra Nigeria, si el rival no tenía un despertar, Isagi hubiera usado a Rin como presa, y en el caso de Francia, Isagi encontró tanto en el equipo contrario como en el suyo a dos número uno a superar, curiosamente siendo estos jugadores unos que no se consideran en esa categoría. Pero recordemos que la definición de Isagi va más allá. Hugo con su filosofía y Karasu apoderándose del equipo. Esto en conjunto obligaron a Isagi a evolucionar, por lo que el peor escenario para Isagi es uno donde no hay nadie digno de ser superado, ya sea rival o aliado, pero incluso en ese escenario, la posibilidad de crear una presa es lo que lo hace el mejor depredador, uno que no se conforma con nada, que busca evolucionar constantemente, y por eso es igual a Noel Noah, porque el actual número uno del mundo piensa igual que Isagi, y la prueba está en cómo usa a Yoichi para forjar a Kaiser de tal forma que lo preparaba para que se volviera un digno rival para él. Desde su perspectiva, el emperador es capaz de hacerle competencia, incluso este joven lo superó en la velocidad a la que puede rematar, y lo que demuestra la superioridad de Noah es que está preparando a Kaiser, a pesar de que ya existe alguien que le hace competencia, siendo este el New Gen Loki, el más fuerte de este grupo de 11 jugadores hasta ahora, pero el ego de Noel Noah es tan grande que está seguro de poder superar a Julian Loki, por eso descaradamente le dice a Kaiser que una vez resuelva el asunto de Loki, será Kaiser quien deberá levantarse como su próximo rival. Isagi se está convirtiendo en el Apex Predator de su generación, es por eso que a partir de aquí, el camino de Isagi está destinado a la caza y destrucción de los 11 New Gen, porque una vez sea el mejor de su generación, solo quedará destruir la cima alcanzada, para crear una nueva, una donde solo pueden competir los jugadores de las selecciones mayores, pero para alcanzar a ser el depredador máximo en el mundo de Blue Lock. Aunque Noel Noah es el objetivo claro, así como Isagi deberá superar a los mejores de su generación antes, cuando suba de nivel, deberá superar a los mejores fuera de su rango de edad. Estamos hablando de jugadores como los que formaron al Quinteto Mundial, o aquellos que fueron maestros en la NEL. Y aunque de cierta manera Isagi ya logró superar a Chris Prince, esto fue en una jugada, aún no está listo para realmente enfrentar a ese tipo de monstruos. De entrar en su hábitat, será devorado en cuestión de segundos. Pero dime Vista, ¿qué piensas de Isagi siendo el depredador máximo del mundo de Blue Lock? ¿Es digno de competir por el título del Apex Predator? ¿O por el contrario, no crees que ni siquiera sea digno de adquirir dicho título? Porque si bien un Apex Predator es alguien que no tiene depredadores naturales y que está en la cima de la cadena alimenticia, no significa que sea invencible. Y esto ya se nos dijo en el manga, ni siquiera los mejores jugadores del mundo pueden ganar todos los encuentros, pero en términos de mentalidad es donde uno sí puede ser. Pero dime Vista, ¿qué piensas de todo esto? Mientras comentas, recuerda que tenemos análisis psicológicos y predicciones en el canal, te recomiendo que los veas. Yo soy Cicatal y sin nada más que agregar, me retiro, nos vemos.